tal estamos hoy? Espero que bien. ¿Preparados para conocernos un poquito más? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a seguir con el tema de la psicología emocional y como os expliqué en el anterior vídeo, que os lo dejo por aquí, hoy vamos a hablar de cómo se pueden clasificar las emociones para saber cuáles existen y cómo podemos identificarlas. Conocer las emociones, comprenderlas e identificarlas es esencial para poder sacar el máximo partido a nuestra personalidad. Así, siendo hábiles con ellas, cuidaremos nuestra salud, tanto nuestra salud física como nuestra salud mental. Este vídeo va a tener dos partes, ¿vale? En la primera hablaremos de cómo se clasifican las emociones. Vamos a ver varios grupos. El primero, la de las emociones básicas o primarias o las emociones secundarias. Después vamos a ver las emociones positivas y negativas. Y por último daremos un par de pinceladas a otras clasificaciones. Y en la segunda parte del vídeo tendremos un ejercicio práctico para que vosotros lo hagáis. Vamos con la primera parte del vídeo. En primer lugar, como hemos dicho, vamos a analizar las emociones primarias y las emociones secundarias. Seguramente que a medida que yo os lo vaya explicando os vais a dar cuenta de que sabéis más de lo que creéis. Estas son las que más predominan porque son con las que vamos a reaccionar a los estímulos que recibiremos. Hasta hace poco eran 6 las que se reconocían como emociones básicas: la felicidad, la tristeza, el asco, la ira, la sorpresa y el miedo. He dicho eran porque hace poco se ha realizado un estudio en la Universidad de Glasgow del Reino Unido y concluyen que las 4 con las que se quedan son la felicidad, la tristeza, el miedo y la ira. Vemos que por una parte nos falta la sorpresa, y es que los expertos dicen que tanto a la sorpresa como al miedo nosotros reaccionamos de la misma manera, y es abriendo los ojos. Por otra parte, vemos que ha desaparecido el asco, y es por la misma razón, porque dicen que nosotros reaccionamos igual al asco que a la ira, y es decir, con la nariz arrugada. Entonces, por eso lo han dejado en la ira, en que la ira es la emoción básica. Estoy segura de que todas estas las has experimentado alguna vez. Estas son las emociones que decimos que son innatas. ¿Por qué? Porque da igual de qué familia vengas, de qué cultura vengas, en qué país hayas crecido. Da igual cualquier cosa, porque son innatas. Todo el mundo las va a experimentar de la misma manera. Estas son las que nos van a ayudar a sobrevivir, son las que van a dirigir nuestra conducta y también van a favorecer a la relación de los unos con los otros. Las emociones básicas tienen como dos objetivos muy diferenciados. Por una parte tenemos las que van a hacer que nos distanciemos de ciertos peligros o de ciertos estímulos nocivos para nosotros. Y por otra parte tenemos las que nos van a permitir que nos acerquemos a ciertas cosas que nos parezcan placenteras. Hemos dicho al principio que son las que nos permiten reaccionar a cualquier estímulo que tenemos del exterior. Entonces, un ejemplo muy fácil. El miedo nos prepara para la huida. Tú, si vas andando por la calle y ves que alguien te está persiguiendo, rápidamente tu cuerpo te va a pedir correr. Por otra parte, la felicidad va a tender a que estés más abierto y a que quieras experimentar más cosas. Y por último, también podemos analizar un poco la sorpresa, porque al final tú, cuando te sorprendes por algo, tu cuerpo va a intentar estar más atento a eso, a esa consecuencia a la que tú crees que va a aparecer. Para terminar este bloque, quiero que os deis cuenta de qué momento habéis vivido con alguien, ya sea triste o ya sea feliz, ya sea que estéis compartiendo una sonrisa o unas lágrimas con alguien. ¿Por qué se debe que nosotros sintamos lo mismo que esa persona que tenemos delante? Esto es la respuesta que podría darle a ¿por qué se contagian las emociones? Y es que esto nos viene dado por la capacidad de la empatía. Esto permite que nosotros nos mimeticemos con los sentimientos y con lo que está experimentando esa persona. ¿Y por qué digo esto en esta parte? En la parte de las emociones básicas. Porque la empatía es la que más vamos a experimentar con estas emociones básicas, porque esto no depende de nada ni de nadie, sino solo depende de la reacción que tenga esa persona al estímulo que ha recibido. Esto lo vas a entender muy bien cuando os explique qué son las emociones secundarias. Las emociones secundarias son aquellas que experimentamos con causa de las primarias, es decir,
Por ejemplo, cuando experimentamos el miedo, que es una emoción básica, después vamos a poder experimentar, por ejemplo, el enfado, que eso entraría dentro de las emociones secundarias. Esto no va a depender que si tenemos A vamos a experimentar B, no, sino que es que las emociones secundarias van a depender más bien de la educación que hayamos recibido o de la cultura en la que hayamos crecido. Son emociones que no desarrollamos por nosotros mismos, sino que algo nos va a dar que nosotros experimentemos esa emoción. Ese algo va a tener que estar causado por alguien. Entonces son las reacciones, son esos sentimientos que nos van a provocar las emociones primarias. Ya conocemos la principal clasificación de las emociones, primarias y secundarias. Y ahora vamos un poco a la que más tenemos nosotros en la cabeza, que son las negativas y las positivas. Pues bien, primero vamos a hablar de las emociones positivas. Las emociones positivas son también llamadas emociones saludables. ¿Por qué? Porque afectan positivamente al bienestar de nosotros, del individuo, de las personas. Por ejemplo, las emociones positivas nos va a provocar que nosotros seamos capaces de pensar de una manera más clara y también de razonar y actuar mejor con las personas. Estas emociones son las que activan nuestros sistemas de recompensa del cerebro y esos son los que nos permiten estar seguros, los que nos permiten estar bien. Yo creo que con estas 4 cositas que os he contado ya sirve, porque al final todos conocemos más o menos cuáles son las emociones que entran dentro de este grupo, como pueden ser la alegría, la gratitud, la serenidad, el interés, la esperanza. Pues bien, ahora ya podemos pasar a las negativas. Las negativas también son conocidas como las perjudiciales para la salud. ¿Por qué? Porque nos afectan negativamente a nuestro bienestar, totalmente contrario a lo que ocurre con las emociones positivas. Las emociones negativas lo que provocan es activar nuestras alertas. ¿Por qué? Porque al final nos están avisando de una situación potencialmente peligrosa y aumentan nuestros instintos de supervivencia para que nos volvamos mucho más conscientes de la situación que estamos experimentando. Ya llevo diciéndoos en varios vídeos que al final lo negativo no solo es negativo, sino que se puede convertir en positivo. Y aquí no hay excusa para aplicar esta norma. Hay que tener en cuenta que este tipo de emociones en pequeñas cantidades y relativa baja intensidad no son perjudiciales. Forman parte de nuestro proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque así nuestra memoria va a saber ya, va a tener conocimiento sobre ante qué situaciones tenemos que estar alerta o sobre qué situaciones no lo necesitan. Ya conocemos las clasificaciones más comunes de las emociones, que son las primarias y las secundarias, y las positivas y las negativas. Pero ahora, por ejemplo, pensar en una situación en la que se os caiga una lagrimilla por estar escuchando una canción triste, o en la situación en la que estáis experimentando un sentimiento de venganza porque vuestra pareja os ha engañado con otra persona. Pues bien, en la primera situación vamos a categorizar esta emoción como una emoción estática. ¿Por qué vamos a referirnos a ella como una emoción estática? Pues bien, estos son los tipos de emociones que nos provoca algo artístico. Por ejemplo, un anuncio, una obra de teatro, una película, una canción, algo así, un cuadro. ¿Por qué? Porque sí que estás experimentando esa tristeza, pero al final no es lo mismo que te provoca estar triste por no haber conseguido un objetivo o porque te despidan del trabajo. No es exactamente la misma tristeza. El caso del segundo ejemplo, esas emociones son las que categorizamos como emociones sociales. ¿Por qué se llaman así? Porque están protagonizadas por otra persona, es decir, otra persona es la que te ha provocado en ti esa emoción. Si esa persona no te hubiera engañado, tú no tendrías esa necesidad, ese sentimiento de venganza. Ahora, ya que conocemos estas características de las emociones, vamos a pasar a la segunda parte del vídeo, cortito, pero esto es lo más intenso, es lo más interesante para vosotros, porque es el momento en el que vosotros vais a tener que empezar ya a experimentar con vuestras emociones. Este ejercicio que os propongo lo tenéis que hacer, si no es diariamente, la mayoría de los días que podáis. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a reconocer vuestras propias emociones. Aquí ya nos estamos adentrando en el segundo punto que hablamos en el anterior vídeo. ¿Por qué? Porque ya conocemos cuáles son las emociones y cuáles son las clasificaciones. Entonces ahora ya tenemos que empezar
a reconocer nuestras propias emociones. Por lo tanto, el ejercicio que os propongo es que debéis apuntar en algún lado, en una hoja, en un móvil, en un post-it, en tu agenda, donde queráis, en un sitio donde os resulte fácil, porque si os resulta fácil lo vais a poder seguir, si no lo vais a abandonar y eso sería un fallo. Quiero que apuntéis en el lugar donde elijáis cómo os habéis sentido durante el día que ha pasado, cómo os habéis sentido, qué emociones habéis experimentado. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Vamos a conseguir que el reconocimiento de las emociones sea más visual, porque al final tú puedes haber experimentado algo y no haberle hecho caso. Tú puedes haberte sentido de una manera y decir, va, esto se me pasará. Pues no tenemos que dejarlas pasar, tenemos que apuntarlas en algún lado. Yo os recomiendo que, como tenemos siempre el móvil en la mano, que abráis una nota en el móvil para que sea más fácil, porque en el momento en que la vais a experimentar vais a sacar el móvil y la vais a apuntar rápidamente y así os vais a acordar de qué habéis sentido, y de esta manera, a medida que lo vayamos haciendo y nos vayamos acostumbrando a apuntarlo, al final esto se va a automatizar. Esto va a permitir que vosotros podáis empezar a controlar vuestras emociones, porque así cuando volváis a experimentarlas sabréis cómo debéis hacerle frente, por ejemplo, a esa agresividad que te provoca el haber tenido esa emoción. Pues bien, compañeros y compañeras de viaje, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que le vayáis cogiendo un poco de gustillo a esto de las emociones. Voy a intentar, bueno, tengo cositas preparadas súper guays, test y cosas así, para que veáis realmente la importancia que tiene y para que vosotros en vuestra propia piel lo podáis experimentar, y para que este viaje, que es conocernos a nosotros mismos, sea beneficioso para vuestros sentimientos y, en consecuencia, para vuestros objetivos y para vuestro éxito. Os dejo por aquí un botoncito para que os suscribáis y no os perdáis nada, y en comentarios porfi dejarme alguna de vuestras experiencias sobre este ejercicio que os he propuesto que hagáis, a ver qué tal van las cositas, y espero verte en el próximo vídeo. ¡Adiós! Recuerda, siempre una sonrisa.